Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Una vez más, gozosos, alegres, desde nuestra sala. Queremos darle gracias a Dios por una nueva palabra que Él ha colocado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y queremos transmitírsela con mucha fe. Y el tema se llama, ¿cómo se llama, amor? Tan solo creer. Tan solo creer. Amén. Así que vamos a orar en este momento para que Dios sea obrando en nuestros corazones. Allí donde están, buenas noches. Para los que los ven en el día, buenos días. Dios les bendiga. Dios tiene una grande promesa para cada uno de ustedes el día de hoy, y es llenarnos de su fuerza. Y eso se llama fe. La palabra fe viene de una palabra que se llama endínamo, o sea, dinamita. Dios quiere potencializar hoy nuestra fe, que seamos como esa dinamita. Bueno, vamos a orar, que Dios sea obrando en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Santo, yo quiero darte mil y mil gracias, Señor. Gracias, Señor, por el gozo que tú colocas en esta noche, Señor, de predicar tu palabra. Sé que mi esposita, mi hija, estamos, Señor, en el mismo espíritu, alegres, gozosos, de que tú vas a hacer una obra preciosa en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso hoy colocamos esta palabra delante de ti, Señor, para que tú la unjas con ese óleo de gozo, con el espíritu de fe, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que mientras vamos transmitiendo esta palabra, con esa fe que tú nos has dado, Señor, con ese creer, con ese confiar, con ese saber que tú puedes hacerlo todo, Señor. Hoy, Señor, mientras predicamos la palabra, van a ir ocurriendo milagros, proezas, sanidades, liberaciones, restauraciones en el hogar, en el matrimonio, en el nombre de Jesús. Señor, y te doy gracias por cada oyente, por cada persona que tiene un transistor allí, Señor, escuchando tu palabra. Y te pido, Dios, háblale allí íntimamente, confróntale, sánale, restáurale, exhórtale y consuélale. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y a ti, Espíritu Santo, te decimos bienvenido a este lugar y bienvenido a cada lugar donde te dan la entrada. Bienvenido, Señor. Amén, amén y amén. El tema de hoy, tremendo, tan solo creer. Y tan solo creer en estos momentos tan tremendos que estamos tan necesitados de que Dios esté alrededor de nosotros, de que Dios nos dinamice, que Dios nos dé esa fe. Y tengo para empezar una palabra muy ilustrada que está en la Biblia, en el libro de Marcos. Si quieren, por favor, acompáñenme allí en sus Biblias. Marcos 9, del 17 en adelante. Una tremenda palabra, y dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje aún los dientes, y se va secando, se va adelgazando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Escuchen, porque aquí está basado lo que queremos enseñar hoy y lo que el Espíritu de Dios quiere transmitir. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Yo les apunto 3 veces porque
Sé que desde ahora va a empezar el Señor a obrar en tu vida. Sé que el Señor va a empezar a hacer esos milagros. Porque algo que nosotros necesitamos todos los días, con nuestra familia, en la universidad, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, todo lo que necesitamos es solamente fe. Yo hoy quiero transmitirle lo que el Señor me ha enseñado a mí. A veces dice alguno, lo que pasa es que no puedo comprar este apartamento, no puedo comprar este lote, no puedo alcanzar mis sueños. Tenemos sueños y nuestros sueños, la mayoría, son financieros. Y la persona dice es que no tengo, me falta el dinero, no me hicieron el préstamo. Tú no necesitas nada de eso. Si tú tienes la fe conquista todo. El cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de fe. Todo ha sido creado por la fe, por la palabra de Dios. Dios es un Dios de fe. Debemos creer que Él está allí y si nosotros confiamos en Él, Él hace todo realidad. Y aquí quiero acercarme un momentico a este pasaje bíblico donde hay un hombre que tiene a su hijo totalmente mal, está endemoniado y el demonio lo coge y lo bota a las aguas con causas de ahogarlo y de matarlo, y a veces lo bota al fuego con causas de quemarlo. Estos días ustedes saben lo que ocurrió, tremendo accidente que hubo por los lados de Barranquilla, donde se volcó un camión lleno de gasolina, y yo impresionado, me llegó un video impresionado de las personas que se quemaron pero violentamente. Dios santo, todos eran negritos, pero la piel les quedó blanca, o sea, todo quedó. Yo decía, Dios mío, la forma más terrible de una persona morir es quemada. Eso es lo que yo siento. Pero qué tremendo que a este joven endemoniado lo botaba a las aguas a ahogarlo y después también lo botaba al fuego a ahogarlo. Y el papá, quemarlo, perdón, sí, amor. Y el papá con ese amor, pues es el papá, lo quiere, así esté endemoniado, así llegue como llegue, así llegue sucio, así llegue maloliente, el papá es el papá y la mamá es la mamá y lo quiere. Y qué tremendo que este papá, viéndolo aún echando espumarajos, le dice, Señor, sánalo si puedes. Si tú puedes, sánalo, ayúdanos. Le clama a él desde su corazón, ayúdanos. Dice en el versículo 22 de Marcos 9, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él le dice esta palabra, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo. Ayuda mi incredulidad, pero creo en ti. Yo sé que tú lo puedes hacer. Tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero inmolado, tú eres Jesús el Rey de Reyes, tú eres quien todo lo puedes. Por tu palabra, solamente di la palabra y será hecho. Otra persona también lo dijo. Y quiero que sepan que si ustedes tienen fe, todo es posible. Todo es posible. Y hoy estoy aquí predicando desde la sala de nuestro apartamento, pero duré pagando arriendo 15 años aproximadamente y algo más. Pagando arriendo, y cuando yo quería comprarme mi apartamento, yo lo único que decía es no puedo, no es posible, nunca lo alcanzaré, nunca lo veré, nunca. Era lo que yo me decía en mi espíritu. ¿Por qué? No tenía el dinero, estaba reportado, tenía muchas circunstancias difíciles, estaba endeudado, mi fe no me alcanzaba a dar para creer ese milagro. Pero escuchen, cuando empecé a creer, le dije, Señor, yo quiero comprar un apartamento, dime cómo lo hago, no tengo el dinero de la cuota inicial. Y Dios empezó a aparejar todo. Yo recuerdo, ¿no, amor? Llevamos la carpeta que íbamos a radicar para el apartamento. Y esa carpeta la llevamos muchas veces y nos la devolvían. Faltaba un papel, faltaba. Yo creo que más de 12 veces. Entonces, pues la incredulidad viene a uno y la duda viene a uno porque uno empieza a dudar. Señor, es imposible, es difícil. Alcanzar ese milagro que necesito es difícil.
Alcanzar una sanidad divina es difícil. Alcanzar esos proyectos que tú tienes a futuro, ahora en tiempo de pandemia, Señor, esto es difícil y la verdad es imposible. Algunos dicen en su corazón, como yo lo decía en ese tiempo. Les digo, han pasado 3 años. Dios me regaló el apartamento. ¿Cómo? Con fe. Porque para el que cree, todo es posible. Llevamos la carpeta delante del altar de Dios. Señor, aquí te coloco esta carpeta, Señor, y te pido y te ruego, ayúdanos. Cuando llevo la carpeta, aprobada de una vez. Es increíble. O sea, es increíble porque es algo que es un milagro. Un milagro es una proeza, es algo que no tiene una razón. Si tú lo ves, no tiene un raciocinio, no es explicable. Es un milagro. Llevo la carpeta y el milagro es tan grande que cuando yo llevo la carpeta los apartamentos costaban 89 millones de pesos. Y llevo la carpeta y salieron los apartamentos VIPA, vivienda de interés prioritario, a 49 millones de pesos. Y el Señor nos permite obtener un subsidio del gobierno por casi 22 millones y medio. Entonces imagínate lo que quedó el apartamento. Nosotros pagamos unas cotas que no valen ni una alcoba. Con eso te lo digo todo. Pero ¿sabes qué es? Creer. Cree en ti. Cree en tus negocios. Cree en Dios. Porque si tan solo puedes creer, todo es posible. Yo quiero que vayas a tu Biblia. Si quieres darle un momentico stop al celular, consíguete un marcador, consíguete un esfero rojo y vas a marcar Marcos 9:23. Jesús te dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Por eso el tema lo he intitulado Tan solo creer. Amén. Tan solo creer es que tú tengas fe. No necesitas el dinero, no necesitas muchas cosas. Eso Dios te lo da. Tú lo que necesitas es fe. Fe. Estás sin mercado en la casa, estás con inconvenientes, tienes deudas, necesitas fe. Solo eso necesitas. ¿Necesitas ventas? Necesitas fe. ¿Necesitas algo para tu hijo, la universidad de ellos? Necesitas fe. Eso es lo que necesitamos. Entonces, marquen allí. Marcos 9:23. Jesús te dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te lo dejo con mi esposita. Amén. Bueno, hoy este tema es algo precioso, algo tremendo, porque muchos podemos, y hemos hablado ya en otras ocasiones de la fe, porque la fe es algo extraordinario que el Señor nos permite vivir, y yo creo que si habláramos de la fe tendríamos mucho tema Mucho. para hablar, los testimonios, los milagros, las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer en cada persona, en cada vida. Y yo pienso que en este tiempo algo importante que el Señor nos hablaba es a mantener nuestra fe. Qué importante es mantener esa fe, esa esperanza. Y como dice la palabra hoy es, debemos creer, tan solo creer. Debemos aferrarnos a la fe como nunca antes. Debemos aferrarnos al Señor, a su palabra como nunca antes, porque son tiempos difíciles. Cada día escuchamos diferentes situaciones, escuchamos noticias que afligen el corazón, cada día ocurre algo diferente que nos roba la esperanza. Entonces, algo que el Señor me hablaba hoy en el transcurso de este día es que tan importante mantenernos aferrados al Señor y en esa palabra, en la fe. Y estaba estudiando de un testimonio tremendo. Nunca me había fijado en esta historia como el Señor me permitió fijarme hoy, y es acerca de Lucas 8. Si tienes tu Biblia ahí me puedes acompañar a Lucas 8, y es la historia de un hombre que se llama Jairo. Y me impactaba porque dice la palabra que había una multitud que esperaba al Señor Jesús a todo lugar donde Jesús iba. Y dice la palabra también que la mayoría de milagros que el Señor hizo, casi el 80% de milagros que Jesús hizo, los hizo en Galilea. Y nos podemos preguntar, pero ¿por qué el Señor hizo sus mayores milagros, los hizo en Galilea?
porque allí fue donde encontró esas personas de fe, esas personas que le creyeron al Señor, porque tal vez el Señor hizo muchos milagros, dice aún la palabra, que no cabrían en la Biblia, todas las cosas, los milagros, las proezas que Jesús hizo, No cabrían, amor, en todos los libros que exacto. hay escritos en el mundo entero, Amén. por lo que Él es el principio y el fin. Y de todas esas maravillas que hizo, y dice que la gente se agolpaba, eran multitudes, yo no sé si tú te puedas imaginar las multitudes, o sea, cómo impresionantemente la gente venía a buscar a Jesús, venían y se aferraban como a esa palabra que el Señor tenía para ellos, a los milagros, el dejarse tal vez imponer las manos, el dejar que el Señor desatara una palabra sobre ellos, porque ellos sabían que a través de eso que hacía Jesús, que hacía el Señor, podría ocurrir algo sobrenatural. Y es lo que nosotros anhelamos en este tiempo, sobre cada uno de nosotros, sobre ustedes, sobre cada familia que se conecta, que escucha esta palabra, es que algo sobrenatural venga en este tiempo. Todos los días, como les decía, escuchamos malas noticias, pero hoy el Señor nos ha permitido traer buenas noticias. Y yo quiero hablarles de este hombre Jairo. Era un hombre de Capernaum, pero vamos a leer a partir del versículo 40. Lucas 8:40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Mira lo tremendo, o sea, todos esperaban con gozo, con alegría, que el Señor llegara a este lugar. Y dice: entonces vino un varón llamado Jairo. Subraya esa palabra, quiero que ojalá la subrayes y no la olvides, porque esta historia es algo tremendo. Y hoy hay algo especial en la vida de este hombre. Dice que era principal de la sinagoga, o sea, era un hombre importante de ese lugar, tenía como un cargo especial en la sinagoga. Y dice: y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, o sea, que el Señor viniera a visitarlo a su casa. Dice en el 42, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero dice en el versículo 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba entonces hablando cuando vino uno de su casa, un principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dejémoslo ahí un momentico, colócale como esto, como dice mi esposo, coloquémosle un momentico a la palabra. Y mira lo tremendo, aquí nos hablan de dos milagros tremendos. Uno es primeramente el de la mujer del flujo de sangre, que al instante ocurrió. Ella vino y al instante, dice la palabra, el flujo de sangre se detuvo, y por la fe de esta mujer el Señor la sanó. Pero mira lo que ocurre en la vida de Jairo, porque nuestro enfoque hoy es Jairo. Y dice la palabra que Jairo, me impresionaba porque dice que Jairo era un principal de la sinagoga, y en algún momento Jairo se opuso a la obra de Dios. Mira lo tremendo, él en algún momento no permitía, porque era un principal de la sinagoga, y en algún momento dijo: no se va a predicar de Jesús en este lugar.
pero mira la situación a lo que lo llevó a él. Porque a veces pensamos eso es para los demás, los que tienen problemas, los que están en situaciones difíciles, a mí no me va a tocar esto, a mí no, etcétera, etcétera. Pero vino la situación difícil a él, lo que él más amaba, su hija, estaba en juego su vida, y él sabía en su corazón que la única solución era el Señor Jesús. Por eso vino, se acercó al Señor, pero él tuvo varias oposiciones. Uno era la multitud que se agolpaba alrededor del Señor Jesús y tal vez no lo dejaba acercarse al Señor. Y la otra fue esta mujer del flujo de sangre que obtuvo su milagro. O sea, fue un milagro al instante. Pero era el Señor probando el corazón de Jairo, cómo iba a ser su actitud, cómo Claro, iba a porque estar. él lo vio. Exactamente. Él lo vio primero, el milagro. Exactamente. Jairo vio el milagro de la mujer con el flujo de sangre. Escuchó, vio todo. Exactamente. Entonces eso hizo que como que su fe aumentara, pero sabía que no iba a ser fácil, porque dijo, primero estaba esa posición de que tal vez era su orgullo, era sus prejuicios, su posición, también esa es otra posición. Primero la multitud, luego la mujer del flujo de sangre y luego lo que había en su corazón. No, pero es que yo soy una persona importante de la comunidad, yo soy un principal de la sinagoga, no, yo cómo me voy a acercar a Jesús. Pero él, sin Se embargo, postró dice la palabra que él se postró a los pies de a los Jesús. pies del Señor, o sea, como que dejó su orgullo a un lado y vino y se presentó delante del Señor. Pero luego dice aquí la palabra, como leímos ahorita, que viene alguien en medio de todo ese algaberío, bueno, Algarabía. gracias. Viene y le dan esta tremenda noticia, no, tu hija ya murió, o sea, ¿para qué molestas más al maestro si tu hija murió? Y él tuvo dos decisiones por las cuales tomar. Una era, no, ya para qué molesto a Jesús, mejor me voy y la entierro y bueno, ya, ¿qué más hago? O la segunda era, Señor, por favor, ayúdame, haz un milagro. El Señor se conmovió de esa noticia, más que por Jairo, se conmovió, fue por la noticia que vino a su corazón de que había muerto esta niña. Y él dijo, yo voy a ir a tu casa. Y Jairo tal vez pudo pensar, no, pero ya murió, ya no se puede hacer nada. Pero mira lo tremendo que sigue diciendo. Leamos a partir del versículo 50, dice, oyéndolo Jesús le respondiendo, no temas, cree solamente. Di conmigo ahí donde tú estás. No temas, cree solamente. Lucas 8:50, tremenda. Amén. Esa es la confirmación como de esta palabra, porque el Señor nos dice cuál es tu situación, qué ves tú perdido, que tú dices no, ya no se puede hacer nada, tal vez como hemos escuchado van a cerrar nuevamente la ciudad, ahora qué voy a hacer. Pero mira lo tremendo que el Señor me hablaba fuerte, dice, no importa lo que esté sucediendo, o sea, cree, solamente cree, porque a veces el temor es esa fe negativa, porque el temor también es una fe, ¿cierto? Así como dice la palabra que en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero el temor también es esa fe, pero esa fe negativa que nos hace pensar, no, ya no hay nada que hacer, todo está perdido, si hay enfermedad, si hay escasez, si hay pobreza, si hay problemas en la familia, ya no se va a poder hacer nada. Pero el Señor nos dice hoy, no temas, cree solamente. Entonces fue lo que el Señor hizo. El Señor, ya sabemos lo siguiente que sucedió en el versículo 54 y 55. Dice que el Señor fue a la casa de Jairo, dice, mas tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. O sea, aquí ocurrió un milagro sobrenatural. Pero a veces el Señor prueba nuestra fe, qué vamos a hacer, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando. Y recordemos que el Señor Jesús entró a esta casa o a la habitación de esta niña que ya estaba muerta con muy pocas personas. Dice la palabra que con 3 de sus discípulos, que fueron Pedro, que fueron Juan, fue Jacobo. Y Jacobo.
que son los hijos del trueno, su mamá, o sea, la mamá de la niña y el papá, nadie más. Porque a veces nosotros necesitamos rodearnos de personas que traigan fe a nuestro corazón. Aléjate de las personas que te dicen no puedo, porque son las que van a robar tu fe. Amén. Entonces quiero dejarles esta palabra también de Jairo, porque fue un milagro tremendo. Fue un hombre probado en la fe de una manera sobrenatural. Fue un hombre que tal vez desafortunadamente la circunstancia difícil tocó su vida, su casa, y tuvo que acudir al Señor a que le diera esa fe y le diera esa esperanza. Y el Señor le dice, no temas, solamente cree. Amén. Amén. Yo creo que al recibir al Señor Jesús ya todos tenemos un poquito de fe, pero depende de nosotros seguir trabajando para que ésta aumente. Al adorar a Dios tenemos fe, porque no lo vemos, aún a veces no lo escuchamos, pero sí lo podemos sentir y eso nos lleva a tener fe. Adoramos a Dios porque sabemos que Él nos está escuchando. Igual para leer su palabra tenemos la certeza de que al leer su palabra Él nos va a hablar. Amén. Y otro ejemplo está en Números 14, del 7 al 9. Me parece impresionante este personaje, Caleb, Josué y Caleb. Ellos tenían un espíritu de fe diferente. Ellos no se conformaron a como eran los del mismo pueblo de Israel. Aquí estaba Josué con el pueblo de Israel mirando la ciudad de Jericó para conquistarla, pero ellos querían asegurarse primero de qué era lo que había en esa ciudad. Entonces envían a unos espías, entre esos espías está Josué y Caleb, y llegan algunos de los espías a atemorizar el pueblo, a traer incredulidad, lo que no nos deja ver el milagro. Entonces me impacta porque antes de este versículo, o sea, el versículo 6, capítulo 14, versículo 6, llegan todos los espías, pero los que no son creyentes, yo digo porque no tenían nada de fe, a atemorizar el pueblo, y el pueblo entra en llanto y dice, no, era mejor irnos para Egipto, ahora queremos un nuevo líder, un líder que nos guíe de nuevo a la tierra de Egipto, es mejor estar allá prisioneros. Pero me encanta la respuesta que tuvo Caleb, y les dice, el territorio que vimos es bastante bueno. O sea, y una vez les dijo, no se asusten, el territorio que vimos es bastante bueno. Y en la Reina Valera dice, tierra que fluye leche y miel. O sea, una tierra excelente, porque él estaba viendo con ojos de la fe. Él no estaba con sus ojos carnales o con sus ojos aquí terrenales. Él estaba viendo con una visión. Esto es la fe. Nos lleva a ver las cosas que no son como si fueran. Ahorita la tierra estaba devastada en ese momento, pero él dijo no, es una tierra buena. Y más adelante dice, allí siempre habrá abundancia. O sea, empezó a declarar, empezó a levantar el pueblo. Dijo, no se asusten. El pueblo la tierra es buena, va a haber abundancia, hay leche, hay miel. Y dice, hay abundancia de alimentos, Dios nos ama, nos ayudará a entrar en Él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Aquí me encanta porque a veces como cristianos dudamos de nuestro Dios. Y yo digo, en la fe, ¿en qué Dios estamos confiando? En un Dios de palo, en un Dios creado por manos humanas que nos va a dar lo peor, que nos tiene olvidados. No, aquí Caleb sabía quién era su Dios, porque dice, será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. Caleb les dijo, no se asusten, yo conozco quién es Dios, yo conozco en quién hemos puesto nuestra confianza. Y al poner esta fe en alto de todo, los llevó a saber quién era realmente su Dios, en quién confiaban. Y al final me gusta porque dice, no tengan miedo, yo sé quién es Dios, no tengan miedo, Él no nos va a dejar. Pero lastimosamente no toda esta generación pudo entrar a la tierra prometida,
porque no tuvieron fe, se dejaron llevar por los incrédulos, por los que no confiaban en Dios, y eso pasa cuando nos llenamos de personas incrédulas, vamos a vivir derrotados, vamos a vivir desanimados. Cuando el Señor nos dice tengan fe, confíen, y sabemos que el Señor nos ha prometido muchas cosas, no sabemos cuáles son los planes que nos ha dado, no sabemos en qué tiempo se van a cumplir, pero sí sabemos que el Señor lo que promete lo cumple. Amén. Así es. Amén, así es, amor. Y miren lo que dice en Hebreos 11. Hebreos 11 del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Eso es fe. Yo tengo la certeza que me va a llegar lo que Dios me ha prometido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el momento no está, pero yo tengo la convicción, yo tengo el creer, yo tengo el confiar en mi corazón de que lo que no estoy viendo se va a ver. Y esto cómo se puede como parafrasear. Y lo parafraseó el pastor David Yonggi de la forma más excelente, me parece a mí. Y es como cuando una mujer entra encinta, y ella entra encinta, y tú no le ves el bebé, pero su barriguita va creciendo y va creciendo. A los 9 meses está grandotota, pero tú todavía no ves el bebé. Hasta que realmente ya llegas y lo ves. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos la certeza, ciertamente lo vamos a ver en el tiempo de Dios. Como la mujer que está encinta. Ella está allí, pero llega el día que va a tener los dolores de parto y va a dar al alumbramiento. Y allí ya tú lo vas a ver. Y tú dices, bueno, este es mi hijo. Yo recuerdo cuando nació Walter y lo veo y era tremendo, era mi primer hijo. Eso fue una felicidad grandiosa. Cuando Tatis nació, lo mismo, una felicidad inmensa. Pero yo en el momento veía era el estomaguito de mi Jackie que le iba creciendo. Pero esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se va a ver. Pronto tú lo vas a ver. Es pronto. Dios va a colocar eso en tu espíritu y en tu espíritu va a crecer y va a crecer y va a crecer y pronto va a dar a luz. Por eso qué buena es la palabra que dice que la fe sin obras es muerta. Para que Jackie estuviera encinta, yo tuve que hacer una obra y ustedes saben cuál es, no se las voy a explicar, ¿cierto? Pero yo tuve que hacer una obra y ella tuvo que hacer otra obra. Pero la fe sin obras es muerta. Entonces, tú tienes un sueño, tú tienes un potencial internamente. Acá hay una fe, pero tú tienes que ir a la acción. Y en la acción es donde se crea. Y es donde empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando te das cuenta, lo puedes ver. ¿Me hago entender? Yo creo que es muy fácil de entender de esa forma que el Señor nos permite enseñarlo. Y dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo el mundo fue constituido por la palabra de Dios para mí, porque yo creo en Dios. Yo creo que Él mandó ese soplo, Él mandó esa palabra y Él creó. Él creó el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, Él las creó. Por eso es que Él debe ser adorado. Por eso es que es el único Dios que es digno de admiración y de adoración. Y sigue diciendo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún su ofrenda habla por él. Entonces todos conocemos quién era Caín y todos conocemos quién es Abel. Abel tuvo fe, Caín no tuvo fe. Eso fue lo único que ocurrió. Porque hay pastores que dicen que, y algo que yo aprendí y lo aprendí mal, pero ya lo desaprendí porque estaba mal aprendido. No sé si me entendieron. Pero pensaba que Caín había dado un mal fruto. Él fue y llevó del rebaño porque él era cazador, pero Abel llevó del fruto de la tierra. Los dos llevaron buena siembra.
En la Biblia no dice que uno llevó mala siembra, ¿sabe qué fue lo que pasó? Uno la dio con fe, uno la dio con gozo, uno la dio con optimismo. Esto es para mi Dios. Y el otro dio la ofrenda, pero dio ahí sin la misma fe. Qué tremendo. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc conoció a Dios. La Biblia habla muy poquito de él. En la Biblia católica hay un libro, creo que es el libro de Enoc, y también habla un poquitico más de él. Pero Enoc, ¿qué pasó? Enoc caminó con Dios. Caminó con fe en Dios y Dios se lo llevó, lo arrebató al tercer cielo, se lo llevó. Versículo 6, escuchen y este también coja un marcador y táchelo. Hebreos 11:6. Pero, hay un pero en todo este pasaje de Hebreos 11. O sea que hay que hacer un alto y mirar qué fue lo que ocurrió aquí. Pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas a Dios, Él te va a galardonar. Ese galardón habla como de un premio. O sea, Él te va a premiar. Si tú le buscas, tú ciertamente le hallarás. Y Él quiere premiar a muchos. Y Él quiere galardonar a muchos. Y Él tiene muchos regalos. Llámese sanidad, llámese matrimonio, llámese una esposa, llámese un novio, llámese una casa, llámese un ministerio. No sé el milagro que tú necesitas, pero Él es galardonador de los que le buscan. Él le da ese triunfo a los que le buscan. Nos dio la salvación, como dice Jackie, nos dio gracia, nos ha dado favor, pero por eso hay que buscarlo. Pero hay que buscarlo ¿cómo? Con fe. Si podemos creer, si nos acercamos a Él con fe, las cosas pueden ocurrir distintas. Y mira lo que dice el versículo 8 y el 12. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al que él debía de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él salió porque Dios le dijo que le iba a dar una tierra prometida, que le iba a dar una herencia. Él salió creyendo en la palabra de Dios. Él no lo veía en sus ojos. Es más, si tú te vas al libro de Génesis, dice que Abraham estaba con su sobrino Lot. Y Lot vio la llanura. ¿Tú sabes qué es la llanura en un desierto? Y Lot se fue hacia la llanura. Pero él no sabía que iba extendiendo sus tiendas hacia la llanura que estaba Sodoma y Gomorra. Allí había llanura, había un bosque, habían árboles frondosos, habían ríos, habría agua. Entonces él la vio y se fue. Pero Abraham no vio lo que veía el hombre, porque Abraham vivía por fe, no por vista. Escuchen, amén. Abraham vivía por fe, no por vista. Por eso él no se fue simplemente solo lo que veía en sus ojos, no. Él iba confiando en la voz de Dios, en que Dios le iba a dar una herencia. Él tenía una tierra prometida. Él tenía una herencia que Dios le iba a dar y él se fue caminando hacia ella. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar, conforme a la fe que él tuvo. Él tuvo una fe tremenda. Casi a los 99 años, Sara queda embarazada cuando Abraham tenía 99 años. A los 100 años, Dios le da el hijo Isaac. Y aproximadamente de 7, 8 a 13 años, algo así dicen los que realmente estudian bien la Biblia, le pide el Señor a Isaac. Y él se va y se lo lleva. Pero mira la palabra más grande que Abraham aprendió a abrazar. Porque él se va, Dios le pide a Isaac, ahí en Génesis 22, y le dice, yo quiero que tú me ofrendes a tu hijo, tu único hijo, el que amas. Lo que más ama Abraham se lo pidió el Señor. Y él se va de camino y dice, y se levantó de madrugada
enalbardó su asno, le colocó la leña, colocó un caballo y se fue con unos siervos. Pero ya de camino a 3 días, el mismo hijo le habla, el mismo Isaac, quien amaba, le habla y le dice: papá, aquí está la leña, aquí está todo, pero ¿dónde está el holocausto? El mismo Isaac, yo creo que él sabía o trataba de entender, tal vez yo sea el holocausto, y por eso le hizo esa palabra, le hizo esa pregunta a Abraham. Y Abraham contesta y abraza la palabra más grande de su vida. Y le dijo: hijo, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Léalo en su Biblia. Yo quedé impactado cuando leí esto. Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo adoración a él solamente. No que adorara tanto a su hijo, aunque lo amaba. Yo amo a mis hijos, pero yo debo amar más a Dios. Y Abraham le dice a su hijo: iremos, adoraremos y volveremos. Él no dijo: iremos, adoraremos y volveré. Él dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Entonces desató esa palabra de fe tan grande que a mí me enseña algo muy grande y te lo quiero enseñar a ti. Tus palabras tienen poder. Si Abraham dice: iremos, adoraremos y volveré, perdió. Como muchos pierden en el día. No es que llovió, no es que la pandemia, no es que el coronavirus, no es que la situación, no es que el presidente. Y podemos tener muchos no. Incredulidad por acá, duda por allá. Pero si tú hablas un idioma de fe, tu vida va a cambiar. Tu establecimiento va a cambiar. Tu matrimonio va a cambiar, tu negocio va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu economía va a cambiar, tu corazón va a cambiar, tu nostalgia se va a ir, pero tenemos que aprender a hablar en fe. Por eso a Abraham le intitulan allí, en Romanos 4, que él es el padre de la fe. Romanos 4:18, porque dice: y Abraham creyó, esperanza contra esperanza, y no dudó en su corazón. Entonces es eso. Pero no solamente creyó, es que creer no es yo creo. Señor, dame fe en mi corazón y voy a creer. Creer es hablar. Creer es decir. Creer es confesar. Todo lo que tú pidieres creyendo lo recibiréis. Dice la Biblia. Lo que tú pidieres creyendo lo recibiréis. Pero tú que pides dudando no recibes. Punto. Todo lo que pidieres creyendo lo recibiréis. Abraham pidió, creyó, habló, confesó y caminó conforme a esa palabra. Y él nunca dudó. Romanos 4:18. Abraham nunca dudó. Por eso nosotros no podemos dudar. Señor, yo no puedo dudar del futuro que me espera. El futuro que me espera, dice Jeremías 29:11, dice que es de bien. Dice que Dios tiene preparadas para nosotros cosas buenas. Entonces, es lo que nos espera. Es lo que nos espera. Pero ¿es lo que tú confiesas? ¿Es lo que confesamos? ¿O confesamos las mismas palabras de otras personas que son incrédulas, que no creen? No leen la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. José creyó y recibió. David creyó. Toma una onda, toma una piedrecita. Yo voy a destruir ese Goliat. Yo voy a destruir ese gigante. Y él lo creyó primero en su corazón y él lo confesó con sus labios. Y viene Goliat contra él. Y viene Saúl contra él. Y viene la familia contra él. Y viene su papá contra él. Y él le decía: no, es que cuando venía contra mí el oso, el león, yo los destruía. A Saúl: quíteme esta armadura. Yo estoy con Dios. A Goliat: voy a dar tu carne y tu cabeza a las aves del cielo y ellas van a comer esta noche de ti. Entonces lo creyó, pero lo confesó. Eso es la fe, hermanos. Si nosotros creemos y confesamos, va a ser distinto nuestro futuro. Pero si nosotros vivimos en incredulidad, en duda, hablando solo rechazo, hablando solo vergüenza, hablando solo iniquidad, hablando maldad en nuestra lengua. Por eso Santiago 3 dice que de nuestra boca no puede salir un río de agua dulce y un río de agua salada. O sea, o agua amarga. Hablamos fe,
o hablamos incredulidad, fácil. Ahí está tu futuro. Vamos a hablar fe. En tiempos de pandemia vamos a hablar fe. Dios está con nosotros. Amén. Y en tiempo de pandemia, sabe Dios que me ha dicho, nos va a bendecir mucho más. Amén. Y quiere que le diga algo delante del Señor, con temor de Dios lo digo. Dios nos ha bendecido más en este tiempo de pandemia que antes. Yo he tenido más ventas en este tiempo de pandemia que el año pasado. ¡Qué tremendo! Pero es Dios. ¿Por qué Dios quiere orar en nosotros? Pero quiere que tú cambies la forma de hablar, de decir. Lo que confieses, lo que digas, eso se hará. Amén. 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 Y Gloria a eso, y Dios. eso me recordaba, amor, un testimonio que le escuchaba a nuestro pastor, que nos habló de un testimonio tremendo. Me gustó mucho porque en este tiempo, lo que decía mi esposo, necesitamos hablar fe, hablar bendición, hablar palabras de bendición. Y Jesús buscaba golpear las tradiciones religiosas de esa época, y yo sé que en este tiempo también, porque a veces hoy hablaba precisamente con alguien donde yo le decía, ay, necesito cambiar estábamos escuchando un noticiero, le dije, necesito cambiarlo porque ya me cansé solo escuchar noticias, necesito escuchar fe, necesito escuchar adoración, alabanza. Y me recordaba el testimonio que les comento. Había un niño en Estados Unidos, esto es un testimonio que ocurrió allá, y dice que este niño estaba con un amigo y el otro amigo cayó estaban como patinando como en hielo, y el hielo se rompió. Entonces era un lago que estaba totalmente congelado, el hielo se rompió y uno de los niños cayó. Entonces el otro niño en desespero, en angustia, él trató de sacar y ayudar a su amigo como fuera. Y él gritó auxilio, pero nadie venía a ayudarlos. Entonces él, que decidió, con lo que él pudo, con sus manitas, trató de romper ese hielo y necesitaba sacar a su amigo. Y cuando saca a este niño, porque gracias a Dios lo pudo sacar del hielo, ahí sí llegaron ayudas, personas a ayudar a estos niños, y vieron que el otro niño pues estaba totalmente congelado, lo ayudaron, lo abrigaron, pero el otro niño tenía totalmente sus manitas llenas de sangre, o sea, estaban ensangrentadas totalmente y congeladas, frías, y decían, esto es Y imposible. moradas, me imagino. Y decían, esto es imposible. Pero algo impactante que él decía, que él lo pudo hacer, porque a veces es imposible sacarlo, y un niño sacar a otro niño congelado, y decía, esto fue posible. O sea, ellos decían, es imposible porque nadie, o sea, estaba congelada el agua, o sea, era impresionante lo que sucedió. Pero decían, esto es posible porque el niño no escuchó. En ese momento que sacó al otro niño, no habían personas a su alrededor que le dijeran, no se puede. Que le dijeran, no puedes, tremendo. O sea, él lo sacó porque él sabía en su corazón, yo puedo ayudar a mi amigo y lo puedo sacar. Donde hubiera habido otra persona, no lo hagas, mira, espera que lleguen los socorristas, los bomberos, no sé, otra persona que te ayude, no lo hagas. Pero no había nadie en ese momento, solo, él dijo, yo puedo. Entonces, no te rodees de personas, nuevamente como te hablaba ahorita, de personas negativas. No solo te centres en lo negativo, en lo que no se puede, en lo que no se va a hacer. Este es un tiempo difícil, sí, pero estamos de la mano del Señor y necesitamos llenarnos de esa fe. Dice el Señor, cree solamente, tan solo creamos, confiemos en el Señor. Este tal vez para muchos va a ser el peor año, pero para nosotros, como hijos de Dios, debe ser el mejor tiempo, el mejor año. El Señor nos habló a inicio de este año que este sería el año de los pioneros, y tal vez Dios está probando nuestra fe al máximo, que seamos los primeros en conquistar, en avanzar, en lograr cosas aún tal vez imposibles, no sé, aún tal vez comprar tu casa, poder estudiar, hacer cosas que tal vez no se podían hacer antes, que a veces pensamos, no, pero ¿cómo lo voy a hacer en ese tiempo? Pero el Señor nos dice, no temas, tan solo cree. El Señor quiere quitar de nuestro corazón el temor, la duda, la incredulidad. Y el temor muchas veces nos puede hundir, robar nuestros sueños, pero la fe nos puede ayudar a levantarnos y a conquistar. Entonces, no temamos. Job fue un hombre que tuvo muchas pruebas en su vida, y Job fue probado hasta el máximo, aún en su salud,
pero él tenía esa pequeña certeza, esa pequeña semilla en su corazón de que Dios podía hacer algo, y él lo hizo y se levantó en medio de la prueba, de la dificultad. Entonces este es un tiempo tremendo para que, amados hermanos, nos podamos levantar. Amén. Tatis. Yo quiero dar por último la palabra que está en Mateo capítulo 17 versículo 20 al 21, y dice: Jesús le respondió, bueno, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esa montaña que se moviera en su lugar. O sea, me gusta porque dice ordenarle a la montaña, no ir necesariamente a orar: Señor, ¿será que me puedes dar fe? Es que como que no tengo para enfrentarme a esta situación. No, tú mismo enfrentándote a tu dificultad, enfrentándote a lo que necesitas conquistar, porque así es que se logra tener y ir como aumentando nuestra fe. Y dice más adelante: y la montaña se moverá y los obedecerá. Nada sería imposible para ustedes. Amén. Si le hablamos a nuestra situación, nada será imposible para nosotros. Y me impacta mucho porque esto fue lo que le pasó a David. Mi papá tocó un poquito a David, pero David eso fue la fe que tuvo él. Él no dijo: no, primero voy a orar a ver si el Señor está de acuerdo con esto. No, la fe no se basa en orarle al Señor que nos dé más. Ya tenemos la convicción de que el Señor, al creer en Él nos dio fe, y que por medio de esa fe no tenemos que quedarnos esperando hasta que ocurra algo. No, es que voy a esperar hasta que me pase algo extraordinario. No, por eso dice: la fe sin obra es muerta. Tú tienes que ir actuando. La fe es la que no nos deja quedarnos esperando, sino es creer de una vez. Esto fue lo que hizo David. David creyó de una vez. David dijo: no, yo me enfrento de una vez a este gigante. Como dice, yo le hablo de una vez a esta montaña para que se mueva. Y así se logran las conquistas, con tu fe. Esa es la llave para conquistar, la fe. Amén. Amén. Y dice Hebreos 11, del 23 al 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temiendo el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién era Moisés? Un niño que en el tiempo de los nacimientos de ellos estaban matando a todos los niños. Entonces la mamá alfatea como una especie de cuna y la mete en un riachuelo, y allí lo toma la hija de Faraón, una de las hijas de Faraón, y ella lo cría como uno de los príncipes de allí. Y ustedes saben la historia y la han visto de los 10 mandamientos, cómo él es criado en Egipto como uno de los grandes, como un príncipe, como un hijo de rey. Pero él rehúsa llamarse hijo de rey, deja la corona a un lado, deja sus vestiduras a un lado, abandona todo esto para ir a servirle mejor al Dios de los hebreos, al Dios de los israelitas. Y ustedes saben todo lo que aconteció. Pero me parece increíble lo que dice aquí. Dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esa es la fe. Nos apartamos del pecado y nos vamos a creerle a Dios de que Él está haciendo una ciudadanía para cada uno de nosotros. Y dice que aún Él colocaba sus ojos como viendo al invisible. Él anduvo como viendo al invisible. O sea, Dios estaba allí con Él. Y lo que predicaba Tatis, mira lo que es una semilla de mostaza. Es algo muy pequeñito. Pero dice, casi no se ve. Pero si fuéramos, casi no se ve. Pero si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos al monte: quítate y échate al mar, y será hecho. O sea, necesitamos una fe pequeña. Lo que pasa es que fe es fe.
Yo mirando este pasaje, no, es que necesito una fe grande, como una roca, como... No, fe es fe. Necesitamos tener esa fe en el Señor y el Señor nos va a dar esa bendición. Y mira lo que dice Hebreos 11 del 32 al 34 para terminar. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y hasta prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, muertos a prueba, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y aún maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Podemos seguir hablando aquí de la fe y podemos hablar todo el año de la fe, que ojalá me gustaría hacer otro programa de la fe. Si puedes creer, 2. Pero qué tremendo. Solamente tenemos es que tener fe, alcanzar en esas promesas y creer, mantenernos como viendo al invisible, que el Señor está contigo. Yo simplemente soy un siervo de Dios, Tatis es una sierva del Señor, Jackie también, pero tú tienes que poner la fe en el Señor. Dice Hebreos 12, ahí sigue leyendo si puedes. Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Pone los ojos en el pastor tiene errores, su amigo tiene errores, su mami tiene errores, su líder tiene errores. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él miramos, a Él nos enfocamos, que nuestra mirada esté directamente hacia Él y Él nos da la fe. Amén. Les invitamos a creer. Amén. Amén. Y por último, me gusta mucho un versículo que ahorita no recuerdo bien dónde está, pero el Señor dice, mis discípulos hicieron milagros, libertaron a los oprimidos, liberaron de espíritus inmundos, vino a nosotros lenguas nuevas, o sea, ¿cómo es que se llama? Como el lenguaje del espíritu, sí. Lenguas angelicales. Por medio de esto se logra por la fe. Entonces, ¿por qué no creer al Señor si Él lo dijo? Y si Él lo dijo, debemos ir porque sus palabras son firmes. Él no va a dudar en ningún momento y el Señor se va a encargar de ayudarnos y que todas las cosas se den para nuestro bien. Así que no temas, como nos lo dio hoy como 3 veces en los versículos que leímos. No temas, el Señor Cree está solamente. contigo. Cree. Amén. Vamos a orar allí donde tú estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Eso es fe, porque es reverencia ante Dios, es reverencia ante un Dios majestuoso, ante un Dios misericordioso. Mi Señor y mi Dios, nos acercamos a ti confiadamente una vez más, sabiendo y entendiendo como Moisés, que se mantuvo viendo al invisible. Señor, creemos y confiamos en ti, esperamos en tus promesas y creemos, como dice la Biblia, Señor, que muchos por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, Señor, detuvieron ejércitos, conquistaron reinos. Fue algo tremendo, Señor, lo que tú nos dejas aquí inscrito en la Biblia. Y ahora ha venido el Señor Jesús y nos dice, tan solo creer, porque al que cree todo le es posible. O como dijo Jackie, cree solamente, ahí en Lucas 8. Señor, colocamos delante de ti nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón delante de ti. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido temor, porque el temor es incredulidad, el temor es duda, el temor viene a decirnos que no existes tú, que nos toca luchar en nuestras propias fuerzas.
pero cuando tenemos fe, somos optimistas. Pero cuando tenemos fe, confiamos. Cuando tenemos fe, tenemos la certeza, la claridad de que tú nos vas a entregar lo que nos has prometido. Así que hoy, Señor, nos acercamos confiadamente a ti, Señor, y clamamos fe preciosa, como una semilla de mostaza, para creer que de estas circunstancias saldremos pronto, para confiar de que tú estás con nosotros como poderoso gigante, para creer con tal certeza de que tú nos levantas, de que tú restauras, de que tú eres nuestro proveedor, de que tú eres nuestro salvador, de que tú eres nuestro sanador, de que si tú de pronto, Señor, permites que nos vayamos, Señor, nos iremos contigo porque tú eres mi salvación, tú eres la resurrección y la vida. Creer, Señor, de que si nuestra alacena está escasa, tú la llenas, Señor. Tú envías ayuda desde Sión y nuestro socorro. Te doy gracias, Señor. Hoy pongo mis ojos en ti, Jesús. Pongo mis ojos en ti, Señor, porque tú eres el mediador de la fe, Señor. Porque en ti hay fe, Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, gracias. Hoy bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hijos, bendigo a Avivamiento Betel con un espíritu de fe. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se abren los cielos y tú traes, mi Dios del cielo, por medio de tu espíritu, un espíritu de fe sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada creyente, Señor, sobre cada discípulo, sobre cada participante de esta reunión. En el nombre de Jesús bendigo sus proyectos con fe, bendigo su matrimonio con fe, bendigo su empresa con la fe de Dios, bendigo en el nombre de Jesús su alma con salvación, en el nombre de Jesús, y declaro, para el que cree, todo es posible, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Saludamos a las personas que estuvieron conectadas. David Alvarado, Dios te bendiga. Davidcito, la familia Alvarado, Dios les bendiga poderosamente. Yuji Spin. Yuji Spin es doña Jenny, don Fernando, Jaibí y Joel. Dios me los bendiga con mucha fe, familia hermosa. Miguel Ángel Tique. Don Miguel Ángel Tique, Dios te bendiga poderosamente. A Dani Beta, a Jenel Rosal, a sus hijas hermosas, Dios les bendiga. Neiva Lara Luz. Neiviña, Dios te bendiga desde Brasil. Dios te guarde y te proteja y te llene más de fe. Eres una mujer tremenda de fe. Isidoro Jaramillo. Don Isidoro, que estuvo de cumpleaños en estos días. Dios te bendiga y felicitaciones. Dios te guarde a ti, a Eleanita, a tus hijos hermosos. Dayana Gutiérrez. Dayana Gutiérrez. ¿Dayana es de dónde, amor? ¿De Pereira? Dayana, que nos sigue desde Pereira o desde Subachoque. Dios te bendiga, Dayana, en el nombre de Jesús. Elizabeth Pimentel, Dios te bendiga. Eres una mujer tremenda de fe, empresaria tremenda. Dios te bendiga y te guarde. Marcela Cobos. Marcelita, Dios te bendiga. Andrés Forero, Alison, Brenda, familia hermosa, Dios les bendiga con mucha fe, en el nombre de Jesús. Marcos Guzmán. Marquitos Guzmán, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, de Suacha. ¿Quién está más por allí? Miriam, Estela y Alex. Miriam y Alex de Avivamiento Betel, Jasblade y Valentina. Amén. Dios les bendiga preciosamente. Bendiga su Antonio, un abrazo, Dios les Amén. bendiga, Avivamiento Betel. Les amamos mucho. Dios les bendiga a todos, amigos, familiares, Avivamiento Betel. Dios les guarde y les proteja y esperen pronto, tan solo creer 2. Dios les bendiga y les guarde. Compartan por favor esta reunión. Yo sé que muchos quieren escucharla también. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Dios bendiga. Benyacao. Aneiviña.